a iniciar la grabación. Vimos también sprites, que era una manera de utilizar diferentes imágenes condensadas en un mismo archivo para así facilitar la descarga y optimizar los tiempos de carga de las páginas. Vimos también un poquito cómo funcionaba la caché del navegador, algo bastante importante en lo que es CSS y en lo que es JavaScript también. Cómo funcionaba la caché del navegador y cómo los navegadores descargan los diferentes componentes de una página, que vimos que algo importante es que no lo hacen de forma paralela, sino que van descargando de 2 o 3 componentes a la vez. Vimos también la propiedad display, cómo se utilizaba, vimos las 3 o 4, los 3 o 4 valores más utilizados, y bueno, les mencioné que la propiedad display es de las más complejas que hay en CSS, así que no la vimos toda. Y vimos también estrategias de centrado de divs, tanto verticales como horizontales, para diferentes casos, para componentes inline y componentes en bloque. Y por último, vimos cómo controlar la superposición de elementos utilizando la propiedad zIndex. Y con eso terminamos lo que es CSS a nivel básico, ¿no es cierto? A nivel inicial. El día de hoy, bueno, les dejé los laboratorios, espero que los hagan. El último laboratorio está un poquito complicado y ya empiezan a tener como una orientación más hacia lo que sería una página de un cliente. Así que bueno, los que vayan llegando a esos laboratorios, como siempre les pido, me los envían por mail a la respuesta. Y si tienen dudas, por supuesto que pueden contar conmigo. En el día de hoy vamos a empezar ya a ver nuestro primer lenguaje de programación. Recuerden que tanto HTML como CSS, si bien son conocidos como lenguajes de programación, no lo son. Son lenguajes de estructura, son lenguajes de maquetación, de estructura, son lenguajes que no son dinámicos, son para definir una estructura de una página o aplicarle una estructura de estilos. Pero lo que es propiamente la programación, lo vamos a ver recién con JavaScript. Viendo JavaScript vamos a cerrar ya este curso con los tres componentes fundamentales de lo que es el diseño web, que es HTML para la estructura, CSS para el diseño y el estilo, y JavaScript para el comportamiento. ¿Sí? Déjenme antes... hay algo que tenía que hacer antes que me olvide. Ahí está. Bien, vamos a comenzar entonces con una breve introducción de JavaScript. ¿Qué es lo que es JavaScript? Bien, JavaScript es un lenguaje de programación ligero, interpretado o compilado just in time, como dice ahí. Ahora vamos a ver un poquito qué es esto. El estándar se denomina ECMAScript. ¿Sí? El estándar, así como teníamos un estándar de HTML y un estándar de CSS que tenían el mismo nombre, en este caso particular, el estándar no se llama JavaScript. JavaScript es el nombre más conocido a nivel comercial y extendido de este lenguaje. En realidad JavaScript es un nombre propietario que es de una empresa en particular, Oracle en este caso, pero el estándar, que es el que rige las versiones y qué es lo que tiene y debe hacer y lo que deben soportar los navegadores, se llama ECMAScript. En realidad, en un principio se iba a decidir usar este nombre, pero suena muy feo. Había leído por ahí que a los mismos dirigentes que llevaban a cargo el estándar les parecía que tenía nombre de enfermedad venérea y entonces directamente decidieron seguir utilizando el nombre por el cual se conoció las primeras versiones, que era JavaScript. El lenguaje surgió de una carrera entre Microsoft y Netscape allá por los años 90.
Bueno, en esos momentos no había lenguajes de programación para web y la pelea surgió, como siempre, del gigante Microsoft, que tenía su propio estándar, y de la compañía más grande de navegadores en ese momento de Internet, que era Netscape, el cual tenía su propio lenguaje de programación y el cual decidió no ir por la opción propietaria. Cuando digo opción propietaria significa que el lenguaje tiene una propiedad y está bajo el control de una empresa. Cuando hablamos de código libre, hablamos de un código que sea abierto a la comunidad para que él mismo se pueda ver cómo se compone, cómo es su código fuente y también se pueda dejar a la comunidad que sea la que le agregue este, nuevas cosas. Digamos. En este caso, Netscape optó por esa visión de liberar su código, que es, Netscape sí lo llamó JavaScript. Netscape lo llamó JavaScript y eso siempre trajo confusión, que es lo que también vimos al principio de este curso. Algunos me preguntaban por qué se llamaba JavaScript, si tenía que ver con el lenguaje Java. Este, Netscape lo hizo a propósito como una jugada estratégica para obtener prestigio e innovar en el ámbito de los nuevos lenguajes de programación web, que bueno, que en esa época recién estaban surgiendo, aprovechando, digamos, la popularidad del lenguaje Java, decidieron ponerle JavaScript a su lenguaje de programación web, que en cierta parte o en cierta proporción sí está basado en el lenguaje Java, pero también está basado en otros lenguajes como el C, por ejemplo. Bien, ¿qué le estaba diciendo? Bien, Netscape decidió liberar su código JavaScript y desde ese momento entonces se decidió dejar en manos de ECMAScript, que es de ECMA en realidad, que sería la organización de la cual se encarga del estándar de JavaScript desde ese momento, establecer justamente lo que serían las bases para el primer estándar de JavaScript a partir del año 96, si no me equivoco, sí, con el ECMAScript versión 1. Que bueno, se intentó ponerle ese nombre, ECMAScript, y después se sigue utilizando JavaScript porque bueno, sí, suena horrible. Bien, lo que me queda explicarles es qué significa que sea un lenguaje interpretado. Si alguno se acuerda de las primeras clases que tuvimos, de la primera clase o la segunda que vimos qué era la programación, esto se los voy a explicar para que entiendan. Vimos un poquito de cómo funcionaba, ¿se acuerdan? Los componentes de un programa. Los componentes de un programa y cómo lo hicimos con una analogía de una receta. Bueno, esto empieza a tener vigencia con este tipo de lenguajes que son lenguajes de programación. Existen los lenguajes compilados, en el cual tenemos nuestro código fuente, ¿sí? Que nosotros vimos que podía estar en un lenguaje como puede ser, por ejemplo, C Sharp o Java o C, ¿sí? Em, que es una serie de conjuntos de algoritmos que son textos programados en alguno de estos lenguajes. Esto es un conjunto de archivos que tienen todos sus algoritmos y todo digamos que en conjunto forman lo que denominamos código fuente de la aplicación. Aquellos que son compilados previo a ser ejecutados, primero tienen que pasar por lo que se llama compilación, justamente. Compilación. En el cual todo ese código fuente pasa a través de lo que se llama compilador, que es un programa, ¿sí? Que normalmente está en el mismo IDE o en el mismo programa en donde nosotros escribimos el código fuente. Y lo que hace es devolver un nuevo
un nuevo elemento que es el programa en sí. Que esto, por ejemplo, en algunos casos podría ser una librería DLL, por ejemplo. ¿Sí? Esto es el programa ya compilado. Y está en un lenguaje de mucho menor nivel que el que nosotros usamos para escribirlo. Esto es lo que luego se ejecuta. ¿Sí? Entonces, los lenguajes compilados tienen esta particularidad de que no vamos a poder ejecutarlos si antes no tenemos la librería. Por lo tanto, previamente a hacerlo funcionar el programa, vamos a tener que hacer esta publicación, se denomina, o compilación. ¿Sí? Vamos a tener que pasar a través de este proceso para obtener el elemento que es el que se compila. Otra extensión de un elemento compilado comúnmente utilizado es el .exe. Para los que utilizamos Windows normalmente, estos son los tipos de extensiones de elementos que están compilados. Así es simplemente código fuente que ha sufrido un proceso de compilación y el cual puede ser ejecutado por algún programa o el sistema operativo o lo que sea. Bien, esto dijimos que es el caso de C#, de Java, de C. En el caso de JavaScript forma parte de los lenguajes interpretados. Los lenguajes interpretados, nosotros tenemos el código fuente, que es una serie de líneas de código, ¿sí? Escrito, por ejemplo, en JavaScript, que lo vamos a abreviar como JS, que es su abreviatura, o, por ejemplo, PHP, que es otro lenguaje interpretado. Y lo que hace el programa, vamos a poner acá, el programa que tiene que ejecutar esto, ¿sí? Lo que hace va a ser leerlo literalmente línea a línea para ir ejecutando lo que tiene que hacer. ¿Sí? Fíjense que acá no hay compilación. El programa, que es el que lo interpreta, que en este caso es el navegador, lo que hace es literalmente ir leyendo línea a línea lo que nosotros escribimos y va ejecutando lo que las líneas le dicen. ¿Sí? ¿Por qué se llama compilado just in time? Porque en realidad lo que hace es un poquito más difícil, no es tan sencillo, pero lo que hace el navegador en realidad es cuando va a cargar la página, obtiene este código y hace una precompilación. Pero exactamente en el mismo momento que lo va a leer, ¿sí? No es que nosotros tenemos que agarrar el fichero JS, compilarlo y subirlo como un archivo extra a la página para que el navegador lo entienda. No, el navegador toma lo que nosotros hemos escrito, tal cual lo hemos escrito, hace una precompilación mientras va cargando la página o al momento de cargar la página. ¿Y para qué lo hace? Y para lograr mayor rapidez. Y en esa precompilación, ¿sí? Después lo ejecuta. Esto prácticamente en el momento, ¿sí? En el momento. ¿Qué es lo que significa? Just in time, ¿sí? En el momento. ¿Se entendió la diferencia de los dos tipos de lenguajes? Los que son lenguajes web van por este lado siempre. Los navegadores entienden el lenguaje de este tipo, interpretado o precompilado just in time. Y lo que es lenguajes de backend, normalmente, ¿sí? O de servidor, normalmente, ¿sí? Porque hay algunas excepciones, usan esto. Bien, esto lo quería dejar en claro.
Eh, bueno, con eso vimos un poquito. ¿Para qué se utiliza JavaScript? Tenemos ahí algunos ejemplos, los más utilizados. Por ejemplo, para modificar el contenido de la web, ¿sí? O sea, podemos manipular el contenido de la página, todo el contenido, cambiando eh, el estilo de ciertos elementos, añadiendo nuevos elementos inexistentes, eliminando elementos, ¿sí? Podemos modificar nuestra página a nuestro antojo. Por otro lado, tenemos la opción de detectar datos de usuario o del navegador, ¿sí? Como puede ser detectar qué tipo de navegador o qué versión de navegador estamos utilizando, si estamos accediendo desde una versión mobile o de una versión de escritorio, si estamos accediendo desde algún punto particular del mundo, lo que se llama geolocalización. Algunos de ustedes tienen que haber visto alguna vez un cartelito que aparece, a ver si puedo lograr a que me aparezca, un cartelito que aparece que es bastante común, que nos pide habilitar, ay no, que nos pide, nos dice que la página está intentando habilitar la geolocalización para nuestro, si le permitimos conocer la localización. No me estoy acordando de ninguno que la use. Quizás Google, si entramos desde privado. A ver. No, bueno, no recuerdo alguna que lo tome ahora para mostrarles, pero lo tienen que haber visto. Les aparece un cartelito arriba, si los que usan Chrome, que les dice la página está intentando obtener sus datos de geolocalización o algo así, y ustedes pueden aceptar o rechazar. Obviamente, con JavaScript no se puede, o está hecho el ECMAScript, que es el estándar, está hecho para que no se puede ejecutar un código dañino y acceder a los datos de su máquina sin que ustedes previamente le hayan dado un permiso. Si ustedes no le dan permiso, nadie puede meterse en su máquina a saber nada. Pero bueno, también hay páginas que, y ustedes también habrán visto si son de los que andan buscando, qué sé yo, juegos, películas, descargas en internet, que hay páginas que tienen mucho spam. Y en algunas nos aparece algún cartel medio raro que dice, bueno, a continuación, si usted quiere descargar lo siguiente, tiene que aceptar en el cartel que le aparezca. Y el cartel dice, el sitio quiere acceder a su, qué sé yo, quiere acceder a su localización o a su contenido, no sé. Y bueno, si ustedes le dan a aceptar, ya empiezan a correr peligro de lo que haga esa página. Si no se le da una autorización, no lo puedo utilizar. Otra cosa que puede hacer JavaScript, por ejemplo, lo hemos visto si ustedes entran al Meet. Cuando entran al Meet, aparece un cartel que les dice, bueno, ahora para continuar con Meet, ustedes tienen que permitirle a Meet que acceda a su micrófono y a su cámara. Eso también se hace a través de JavaScript. Todos esos accesos, esa información se puede hacer a través de este lenguaje. Se hace a través de este lenguaje, mejor dicho. También se crean cookies de usuario para guardar algunos elementos. Para el que no conozca las cookies son unos archivos de texto plano que se almacenan localmente en la máquina y en donde se guarda información de la navegación a modo de almacén de datos para que después, la próxima vez que entremos, no tengamos que cargar todo de nuevo. Sí, esa es una de las opciones. La otra es lo que ya vimos, la caché del navegador. Parte de la caché del navegador también son las cookies, que son elementos que el navegador guarda en nuestra máquina para que la próxima vez que ingresemos a la página no tenga que cargar todo desde el servidor, sino que lo carga desde un repositorio local, que es nuestro disco, y lo cual hace mucho más rápida la navegación. Y por último, lo más extendido es la validación de formularios. Cualquiera de ustedes que haya cargado un formulario de lo que sea, de AFIP,
algún formulario médico, algún formulario de Google, por ejemplo, que está muy de moda hoy en día, cualquier tipo de formulario, habrá visto que hay campos que son requeridos, hay campos donde aparece, che, acá te aparece un mensaje de error porque tenías que poner tu fecha de nacimiento de una manera y no de otra, si hicieron cualquier tipo de transferencia bancaria, lo que sea. Todos esos son formularios en donde uno ingresa datos y esos datos tienen que tener un cierto tipo, un cierto formato. Esos mensajes que aparecen y esas validaciones de que nosotros ingresemos lo que la entidad o la página requiera, se hace a través de JavaScript en formularios web. Y es la manera de crear aplicaciones web mediante JavaScript. Nosotros vamos a enfocarnos en JavaScript desde el lado del servidor, perdón, desde el lado del cliente, como lenguaje de páginas web. Yo les mencioné en la primera clase o segunda clase, no sé cuál tuvimos, que JavaScript hoy en día es uno de los lenguajes más extendidos y más utilizados, tanto así que se desprendió de ser solamente un lenguaje de frontend, de cliente, y hoy en día es un lenguaje de lo que se llama un stack. Directamente se puede utilizar JavaScript en el cliente, aunque también se puede utilizar en el servidor, se puede generar páginas en servidor que escuchan y atienden llamadas mediante JavaScript y también se puede utilizar JavaScript en algunos tipos de bases de datos. O sea, hoy en día se podría desarrollar una aplicación completa que vaya desde el cliente hasta una base de datos y se podría utilizar JavaScript en todos sus componentes. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en lo que es la parte web y la parte inicial o básica, pero bueno, sepan que JavaScript es un lenguaje muy completo, tiene muchísimas cosas y hoy en día es muy utilizado y tiene mucho poder. ¿Qué vamos a necesitar para programar en JavaScript? Lo mismo que venimos teniendo hasta acá. Lo ideal es tener un IDE, como es el Visual Studio Code, que nos va a permitir tener cierta inteligencia, el IntelliSense, que nos va a permitir tener ciertas recomendaciones cuando nosotros vayamos escribiendo y no tener que acordarnos todo de memoria. Pero tranquilamente podemos seguir utilizando editores de texto plano, como cualquiera, como los que ya venimos utilizando para CSS o HTML. Y sí vamos a necesitar, sí o sí, como también lo necesitamos para HTML o CSS, el web browser, que en este caso es el programa bajo el cual vamos a ejecutar las sentencias de JavaScript. Así que lo vamos a utilizar también mucho a la consola de lo que es el navegador. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió? ¿Alguno tiene alguna duda? Me avisa, levanta la mano. Bueno, no levante la mano porque no lo voy a ver, pero me avisa. Bien, vamos a empezar con JavaScript. Lo que vamos a hacer con JavaScript, más particularmente que con CSS y HTML, es hacerlo bastante práctico. Porque, bueno, al ser un lenguaje de programación, yo les voy a dejar algunas partecitas teóricas que por ahí les puede ayudar a refrescar cuando estén repasando, pero la mayoría de las cosas van a ser prácticas. ¿Cómo podemos comenzar? Lo primero que vamos a hacer, y esto va a ser por una cuestión de comodidad nada más, va a ser crear un index, una página HTML, pero la vamos a dejar vacía y la vamos a abrir. El que quiera también ir siguiendo paso a paso conmigo en este punto, lo hacemos todos juntos, sería lo ideal que lo empiecen a hacer. Si quieren hacerlos también apretando la consola de F12 directamente.
Perdón, perdón. Perdón, me caí. Hola, hola. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan todos? No sé qué pasó, se cayó. Bueno, como les decía, si quieren ir siguiéndome, sería genial. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar algo que ya veníamos utilizando, que es las herramientas del programador, ¿sí? Pero vamos a irnos a un tab que no vimos antes, o que lo pasamos por encima, que es el tab consola. En este tab consola vamos a poder programar, así como suena. Vamos a poder aplicar nuestras sentencias JavaScript. Como por ejemplo, lo más fácil o lo más lógico para empezar algo es hacer un hola mundo. Fíjense que ya lo estuve haciendo, así que ya me lo... No se ve la presentación. Oh, gracias, gracias. Vamos a empezar de cero entonces. A ver. Ahora sí. Decí que me avisaron, si no yo seguía hablando como un loco malo. No me iban a entender nada. Bien. Como les decía, vamos desde cero. Creé un index HTML, una página vacía. La abro. Simplemente para que veamos esto. Y apretamos F12. Vamos a las herramientas del desarrollador, ¿sí? Nosotros ya estuvimos trabajando dentro de la tab Elements, para lo que era CSS a la derecha y para lo que era HTML a la izquierda. Bien, ahora lo que vamos a ver es el tab Console, la consola, ¿sí? Y aquí es donde vamos a programar JavaScript y donde vamos a poder depurar, que ya vamos a ver más adelante qué es ese término. Bien, para iniciar vamos a hacer el típico hola mundo. Si ustedes ponen console.log y ponen, por ejemplo, hola mundo y le dan enter, van a ver que les aparece hola mundo en la consola. Justamente console.log es una función de JavaScript que podemos utilizar para escribir en la consola lo que nosotros queramos, ¿sí? Así de sencillo. Console.log y vamos a ver que se escribe. Fíjense que acá yo no estoy escribiendo en ninguna página, no estoy haciendo nada más que utilizar la consola. Recuerden que el navegador va a ser nuestro programa que interpreta el código, ¿sí? Y justamente lo estamos utilizando para que interprete el código que yo estoy escribiendo, que es console.log, y al presionar enter lo ejecute. ¿Sí? Acá no necesito que haya una compilación previa, crear un paquete, una de librería, ponerla. No, esto lo hace todo el navegador. ¿Sí? Pruébenlo ustedes. Console.log. Paréntesis. Y entre comillas, lo que quieran. Enter. Y abajo el navegador muestra lo que quieran. Bueno, esto por ahí ustedes dicen, bueno, ¿qué sentido tiene? Bueno, sí tiene mucho sentido, pero lo vamos a ver en un ratito. Si ustedes quieren limpiar la consola, van a ver un botoncito que dice Clear Console. Y eso lo que les va a hacer es, bueno, borrar todo lo que veníamos haciendo, por las dudas. Son atajitos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a hacer un hola mundo, pero fíjense lo que pasa si yo en vez de utilizar console.log, utilizo esta sentencia que se llama document.write. Hola mundo. Fíjense. Escribí en mi página.
Si yo voy a Elements, fíjense, donde no había nada, ahora hay un hola mundo. Hemos manipulado mediante JavaScript el contenido de la página. Les pido perdón por la paloma que está muy cantautora, no sé qué le pasa, es un quilombo hoy. Fíjense que hemos escrito hola mundo en la página, dentro del body directamente. Pero fíjense qué curioso, si nosotros hacemos clic derecho y vamos a ver el código fuente de la página, esta opción nos va a mostrar el código fuente de la página, justamente, que es la estructura de la página original. Fíjense, no hay nada. Mi página está vacía, yo la creé vacía y lo podemos ver acá. Si nosotros la abrimos en Notepad, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense. Está vacía, está totalmente vacía, no tiene nada. O sea que lo que hemos creado en JavaScript, ese hola mundo que estamos viendo, es dinámico. ¿Sí? Fíjense que esta estructura que hemos creado nosotros la hemos hecho dinámicamente. Sí, vecina, tengo una palomita, una torcasita que rescate. Eso es el ruido que escuchan. Bien. Y se levantó hoy con todas las ganas de cantar. Eh, entonces, dos cosas que entiendan, y esto lo vamos a seguir viendo, obviamente, día a poquito. Primero, con console.log nosotros podemos escribir en la consola. Con la sentencia console.log. Por otra parte, tenemos una forma con document_write de escribir contenido dentro de nuestra página directamente. ¿Sí? Document.write o document más bien, document, forma parte de algo que se llama DOM. Así como suena, D-O-M, DOM. El DOM es algo que vamos a ver al final, cómo manipular el DOM, pero básicamente, para que vayan entendiendo, es una interfaz que nos provee el navegador, una interfaz, para que nosotros podamos acceder a la estructura de nuestra página y modificarla. ¿Se entiende? Nosotros tenemos una página cualquiera y lo que nos permite el DOM a través de, por ejemplo, document, que sería la raíz, que es el documento, es acceder a todos los componentes que existan dentro de esta página, que bueno, en mi caso, esta página está vacía. Pero nos va a permitir a través de una serie de funciones acceder a los elementos de la página y poder modificarlos o agregarles nuevos elementos o lo que necesitemos. ¿Sí? Eso es el DOM. Lo vamos a ver más adelante mejor explicado, pero quiero que entiendan de dónde sale esto de document y de dónde sale, bueno, console es una función de JavaScript directamente. Bien. Esto, bueno, fíjense que nosotros no necesitamos más que la consola para utilizarlo y para probar esto. Ahora, yo si le doy F5, todo esto se pierde porque obviamente no está dentro de mi página, ¿sí? Dentro de Index yo no hice absolutamente nada, está vacío y las pruebas las estuvimos haciendo a nivel local mediante la consola, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo podría yo poner estos mismos códigos dentro de la página. Para ello, vamos a crear la estructura. Una estructura básica. ¿Sí? Y aquí tenemos, al igual que como pasaba con CSS, tenemos dos opciones. La primera es incluir toda la programación o el código JavaScript dentro de la misma página entre las etiquetas head. ¿Cómo hacemos esto? A través de la etiqueta script. Dentro de una etiqueta script, nosotros vamos a poder poner
código JavaScript. Como por ejemplo console.log, y fíjense cómo el IntelliSense ya me está tomando, que es una etiqueta script, y me reconoce código JavaScript. Y voy a poder poner lo mismo que estábamos viendo antes, ¿sí? En la misma consola del navegador. Si yo pongo esto aquí, lo guardo y ejecuto esta página, fíjense, sin necesidad de escribir nada yo en la consola, ya aparece un hola mundo. ¿Ven? Refrescando, siempre aparece hola mundo en la consola. Se está ejecutando el código que yo he añadido dentro de los tag script. Document.write hola mundo. De nuevo, hola mundo. ¿Sí? Y fíjense que yo no escribí el hola mundo dentro del body. Es un contenido dinámico de nuevo que se está añadiendo. ¿Sí? Fíjense dentro del body mediante la sentencia document.write. Estoy escribiendo directamente en el documento. Ya empezamos a ver algunas particularidades de la sentencia de JavaScript. Fíjense que yo puedo escribir múltiples líneas, pero cada línea termina con un punto y coma. El separador o de salto de línea, digamos, el que yo interpreto. Ahora, esto puede no estar y va a funcionar igual. Pero por una cuestión de orden, y esto tiene que ver más también con la programación en sí, lo ponemos. Vamos a ver más adelante que JavaScript es un lenguaje muy particular porque es muy flexible en muchos aspectos. Nos permite que obviemos muchas buenas prácticas de lo que es la programación, lo cual nos da cierta agilidad para escribir código, pero también nos puede traer muchos problemas. Así que, más que todo con este tipo de lenguajes de programación que son tan flexibles, es muy bueno tener una conducta y ser prolijos. Para que después, si tenemos que mantener una página, ustedes tengan en cuenta una cosa. Quizás hoy en día, los que empiecen a tener algún laburito por acá, venga un cliente y les pide una página. Ustedes hacen la página, ¿sí? Si la página tiene algún comportamiento de JavaScript, ustedes pueden escribir lo que sea. Bien. Quizás esa página quede así durante un año, año y medio, no sé, no le tengan que hacer nada. Y capaz que después de año y medio viene el cliente y les dice, bueno, ahora quiero que la página haga otra cosa. O quiero que mi página la actualicemos y que haga otra cosa. Ustedes van a abrir el código del cliente y quizás no se acuerden por qué carajo pusieron un console log en algún lado, para qué lo querían, o sea, y quizás sea porque, bueno, lo pusieron ahí porque les quedó, porque lo necesitaban en ese momento, pero si ustedes no ponen algo que se llama anotaciones, no van a entender. Y esto es algo que se usa mucho. En JavaScript podemos anotar, ¿sí? Agregar observaciones o anotaciones simplemente poniendo dos barritas para una línea. Fíjense. JavaScript no va a leer esto, ¿sí? Entonces aquí podemos poner lo que nosotros quieramos. Es una práctica muy difundida cuando tenemos elementos de código que hacen cierto procesamiento de algo. Es una buena práctica antes agregar unas líneas y explicar por qué está eso ahí. Obviamente, no en todos lados tampoco sería una buena práctica comentar cada línea que nosotros hagamos. Pero sí pueden ir utilizando esto, en el caso de ustedes, por ejemplo, ahora que hagan pruebas o lo que sea, para ir anotando qué hace cada línea, por qué lo hace, ¿sí?
Que eso a futuro, cuando ustedes estén trabajando, los va a ayudar a ustedes o le va a ayudar a la persona que venga después a mantener una página que ustedes ya hayan creado. Eso también. Bien, fijémonos una cosa. Nosotros hasta acá escribimos document write y lo escribimos como texto. Pero fíjense que yo podría poner aquí, por ejemplo, crear un tag todo como si lo estuviera programando. Y fíjense que tal cual nosotros los escribimos, tal cual lo renderiza la página. En este caso, dentro de una etiqueta de header, de título. ¿Sí? Vayan viendo el poder que tiene este tipo de sentencias. Bien. Les dije que teníamos dos opciones. ¿Cuál es la otra opción? Y agregar esto en un archivo separado por todas las bondades que ya vimos con las hojas de estilo. Lo mismo se aplica acá. Si nosotros tenemos una página donde tenemos las mismas funciones que se usan en 50 páginas, en 100 páginas, una y otra vez, no es una buena práctica agregarla a nivel de cabecera y copiar y pegar una y otra vez las mismas funciones. En ese caso lo que se hace es añadir un archivo de texto plano de extensión .js. Recuerden que nosotros cuando teníamos estilo era .css. La convención para JavaScript es .js. Y fíjense que ya el sistema operativo me dice, es una hojita de programación de código JavaScript, por eso le pongo, ¿ves? Una script. Fíjense, archivo JavaScript. Ya el mismo sistema operativo con la extensión JS ya me dice, listo, esto va a ser un archivo JavaScript. Y nosotros pongamos esto en el archivo de script. Aquí no necesitamos los tag script, simplemente agregamos el código JavaScript que nosotros queramos. Ahora, ¿cómo lo cargo desde el código? Bueno, vamos a utilizar también las mismas etiquetas script, nada más que vamos a añadir una propiedad que es el src, donde yo le voy a decir que este script está cargado desde un archivo y no localmente. Nada más que eso. ¿Sí? Recuerdan que en el caso del style, nosotros teníamos las etiquetas style para escribir dentro del header y teníamos, si no, la etiqueta link para importar, digamos, la hoja de estilo. En nuestro caso, script, tanto para escribir dentro del header como para obtenerlo de una hoja de script JS con la propiedad CRC. Guardo esto y fíjense. La página se sigue comportando de la misma manera, por más que no tenga el script dentro de la página, pero lo tengo en un archivo. Donde podemos ver los archivos que componen una página dentro de las herramientas del programador. Tenemos una etiqueta source, el tab source, que son recursos, y fíjense cómo me muestra aquí que mi página se compone de un archivo index y de un archivo script. Y desde aquí lo podría ver. Fíjense, acá me está mostrando lo que tiene mi archivo script. Si yo tuviera un archivo de estilos, también me aparecería acá. Que vayan parando la oreja, prestando atención de todas las cosas que podemos hacer con la consola, porque la consola va a ser con lo que trabajen los que programen y se dediquen a esto el 90% del tiempo, porque esto es lo que les dice qué es lo que está pasando, dónde está el error, dónde está ese estilo que no se está aplicando, o por qué, dónde está ese código JavaScript que no hace lo que tiene que hacer. Todo lo vamos a ver en estas herramientas.
Bien. Voy a tomar agua. ¿Hasta acá vamos? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones les puedo dar respecto al uso de script? Las mismas que tenían respecto a las hojas de estilo. Acá volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? Y esto para que anoten. Si nosotros tenemos una función que solo se va a ejecutar en una página y no en todas del sitio, y bueno, quizás sí conviene ponerla entre las etiquetas script, ¿sí? Del head, o sea, aquí, console log o la función que solo se usa en una página. Ahora, si después esa función se empieza a replicar en otras páginas, lo ideal va a ser que la refactoricemos, la quitemos de la cabecera y la pongamos en un archivo JS. ¿Sí? Vamos a necesitar un solo archivo JS y acá tenemos la misma recomendación que vimos con, por ejemplo, las imágenes. Y esto también se hace extensivo para las hojas de estilo. Recuerden que los navegadores pueden bajar varios recursos al mismo tiempo, pero no todos los recursos al mismo tiempo. Entonces, es una buena práctica tener recursos separados, como por ejemplo una o dos hojas de estilo, si los estilos son muchos, pero la idea es que no tengamos archivos, como por ejemplo un archivo de script, donde haya millones de líneas de código. Un archivo muy pesado, muy grande. Si pasa eso, eh, normalmente nos va a convenir dividirlo en dos y tener dos archivos para que el navegador cuando le toque descargarlos pueda descargar los dos al mismo tiempo y no uno solo que pesa muchísimo. ¿Me explico? Lo mismo que veíamos con las imágenes aplica para cualquier recurso en una web. ¿Sí? Si tenemos muchísimos iconos de imágenes y bueno, lo ideal es hacer un sprite con todos esos iconos de imágenes y pasarlos en un solo archivo para que se baje más rápido. Ahora, si tenemos una web que utiliza 1.000.000 de iconos y no vamos a poner 1.000.000 de iconos en un sprite porque nos va a pesar un montón y va a ser enorme. Entonces, lo que convendría sería tener algunos archivos de sprite, qué sé yo, 5, 6, y dentro acomodados, bueno, una cierta cantidad de iconos. En el caso de los scripts, si la página es demasiado grande, y esto es más a futuro, ahora no se lo van a encontrar en esta etapa inicial, pero esto es para que lo anoten a futuro porque son cosas que por ahí no salen en los cursos y sí se van a dar cuenta con la experiencia. Es esto, es decir, bueno, si el archivo de script es demasiado grande, y bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es crear dos archivos separados. E importaré los dos siempre, pero bueno, ya sabemos que el navegador puede descargar cierta cantidad de elementos de forma en paralela. Bien, esas son todas las recomendaciones. ¿Qué más podemos hacer en la consola? Vamos volviendo a la consola. Vamos a limpiarla. ¿Qué más podemos hacer acá? El uso más extendido de la consola es la depuración. ¿Y qué es la depuración? Y ustedes que son programadores a partir de hoy, porque antes no lo eran, no, a partir de hoy que ya van a manejar un lenguaje de programación, entonces ya van a ser programadores propiamente dichos y ya no maquetadores de CSS, van a necesitar para cualquier lenguaje depurar, que significa identificar y corregir defectos y errores en la programación. Eso significa depurar. Eh, en cualquier lenguaje de programación van a tener herramientas que les permitan a ustedes, cuando ejecutan un programa, programado, por ejemplo, qué sé yo, en C Sharp, por ejemplo, detener la ejecución del código en alguna línea para depurar.
que es simplemente para ver qué está pasando mientras yo ejecuto el programa, mientras se está ejecutando el programa, en una línea en particular. ¿Qué está pasando ahí? Recuerden que la programación consiste en transformar básicamente datos a través de operaciones, ¿sí? Que puede ser sumar números o concatenar strings o lo que sea, que ya vamos a ver esto, qué significa para los que no tienen ni idea y no saben de qué estoy hablando. Pero básicamente la programación se trata de procesar datos. Entonces, es muy común que en cualquier lenguaje nosotros necesitemos saber en una línea en particular el resultado de ese proceso, si se está haciendo bien, porque quizás estemos teniendo algún tipo de error y no sabemos por qué. El código fuente puede ser tan extenso que determinar un lugar en particular en donde se esté rompiendo algo, donde se esté haciendo mal algo, puede ser muy problemático. Entonces, en JavaScript tenemos el mismo problema. Supongamos que nosotros tenemos, más adelante vamos a ver, pero una hoja de script con 1000 líneas de código. Y nos aparece algún tipo de error en el proceso de la página que en vez de aparecernos hola mundo, nos aparece hola, nada más. ¿Sí? Supongamos que acá aparece solamente hola. Y ustedes imagínense que esto tiene miles de líneas. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo podemos empezar a hacer para saber dónde se está rompiendo o dónde escribí este hola? ¿Cómo puedo reconocer eso? Algo por lo que podemos empezar es un tipo de función console, otra función que en vez de log es error. Console error lo que va a hacer es escribirnos en la consola también, de la misma forma que lo hacíamos con console log, pero fíjense, ya nos va a identificar que es un error la consola, ¿sí? Y aparece como marcado en rojo. Esto significa error. ¿Sí? ¿Cómo podemos usar esto? Y bueno, más adelante vamos a ver que hay bloques, o lo van a ver en algún otro curso también, cómo se puede depurar de una mejor manera, pero supongamos que cuando veamos variables también lo vamos a ver mejor, pero suponiendo que nosotros estamos escribiendo muchas líneas de código y nosotros en algún lugar establezcamos un control, que bueno, ahora si no hemos visto lo que son variables y nada todavía, va a ser medio raro porque no tenemos cómo ejemplificarlo, pero supongamos que nosotros hicimos un control sobre lo que se estaba escribiendo y hemos determinado de que en el último document write no tenía que aparecer un hola mundo y apareció un hola solamente. Entonces de aquí puedo poner, en esta línea hay un error, mejor dicho, en la línea anterior hay un error. Si nosotros le damos F5 y vemos acá y vemos en la consola, en la línea anterior hay un error. Ok, si yo voy acá, fíjense que aparece un desplegable aquí. Fíjense que me marca en dónde está el error. Bueno, aquí en este punto del script está lanzándose el console error. Entonces yo digo, en la línea anterior hay un error. Acá. Listo, entonces en esta línea yo sé que hay un error. Esto para el que sabe un poquito más de programación le va a parecer totalmente burdo, pero vamos a ir de a poco. Cuando veamos variables, cuando veamos tipos de datos, vamos a ir viendo que esto tiene un poder un poquito más allá de lo que estamos viendo nosotros. Y por ejemplo podemos ver, y los curiosos que hayan abierto la consola en alguna página van a ver que la mayoría tiene errores. Vamos a entrar por ejemplo a Infobae y vamos a ver qué nos depara la consola. Y fíjense que dentro de la cantidad de cosas que carga y que tiene, ¿sí? Aparecen algunos errores. Recuerden que los errores, como estamos viendo, son los que aparecen en rojo. Y fíjense cómo los marca la consola, ¿sí? Fíjense.
muchísimos errores. ¿Eso hace que la página no funcione? No, pero sí hace que quizás tenga un comportamiento inesperado en algún momento, ¿sí? Se pueden depurar todos los errores que van a pasar y no, algunos errores de este tipo, como por ejemplo pueden deberse, pueden deberse a que nosotros estemos intentando cargar, por ejemplo, una imagen, un GIF, o un archivo JS, un archivo de estilo, pero sobre todo son imágenes y que justo durante la carga de la página esa imagen, cuando el servidor intentó acceder para descargarla, no estaba disponible, o la imagen tardó demasiado en cargarse y el navegador la tachó porque no puede esperar un tiempo infinito en cargar algo, tiene un tiempo de espera. Y nos va a aparecer así, como esto que dice, por ejemplo, se falló en cargar el recurso. El servidor respondió con un código 401. Vaya a saber qué es. Pero es este, recurso. ¿Eh? Y fíjense, si yo intento acceder, Infobae está intentando poner un GIF acá que no está disponible. Entonces, esto aparece, ¿sí?, con este error. Y fíjense que yo acá ¿qué estoy haciendo? Depurando. Estoy depurando la página de Infobae. Si yo trabajara para Infobae, lo primero que haría sería esto. Che, Ale, vos sabés que no está cargando el nuevo GIF que subimos de la publicidad de Frávega. ¿Te podés fijar? Bueno, ¿qué hago? Abro la consola, cargo la página y me fijo. Seguramente va a aparecer algo como esto. Donde yo voy a intentar entrar acá, a ver, Open in a new tab y sí, no, es porque el GIF que pusimos de Frávega no sé qué pasó, no está cargando. Bueno, lo vamos a tener que cambiar entonces. Esto es depurar. Y fíjense que la consola para este tipo de acciones es fundamental. ¿Qué otra cosa podemos ver? Acá más arriba había un error. Un cow refer error fbase not defined. Este es un error puramente de JavaScript. Un error en alguna función. ¿Sí? ¿Y qué me permite esto? Y bueno, porque dice, fíjense, dice, acá me tira. La consola me dice, el error está en este archivo, fbevents.js, en la línea 20. Y ya me está diciendo dónde está el error. Aquí. Fíjense que lo único que hice fue abrir esto y ya me está diciendo, bueno, en esta línea está el error. ¿Cuál es el error? FBQ is not defined. O sea, que ya vamos a ver más adelante, que es un objeto, lo que sea, no está definido. Entonces aparece un error. Entonces yo como programador ya sé qué es lo que tengo que hacer, o al menos ya sé por dónde tengo que empezar. ¿Eh? Fíjense el poder que empieza a tener la consola y el poder que empieza a tener las herramientas de programador para un programador web. ¿Sí? Fíjense que desde el tab consola, yo si hago clic ya me lleva al tab sources, que es lo que vimos recién, donde aparecen listadas todas las fuentes posibles de contenido que carga la página, que en este caso Infobae toma de un montón de lugares. Y en este caso en particular hay un fbevents.js que está dentro de la página, lo está cargando, que bueno, tiene ese error. Y sabrá Dios por qué. ¿Entienden? ¿Van entendiendo el poder de la consola y el poder de la depuración? Obviamente esto lo empezamos a ver antes que ver cualquier cosa, porque yo creo que les mencioné en algún momento que la depuración es el 90% de la programación. Y no sé si más. En sus vidas, para los que sigan programando y sobre todo para los que quieran empezar a programar como full stack y después se tiren de lleno a la pileta en otros lenguajes o hacerse maestros en algún lenguaje en particular, van a pasarse todo el tiempo depurando. Y el mejor programador no es aquel programador que invente la rueda desde cero, sino aquel que sepa por qué la rueda no gira y por qué y saber el punto por qué está fallando la rueda que no gira. Eso, métanselo en la cabeza. El mejor programador o el programador más hábil va a ser aquel que se dé cuenta más rápido de dónde está el error y lo pueda solucionar.
Normalmente los programadores junior es donde más tiempo demoran, es en entender por qué algo no funciona. Un programador experimentado va a tardar muchísimo menos tiempo en eso, ¿sí? Después podemos crear soluciones desde cero e inventarnos un nuevo Facebook y hacernos millonarios. Bueno, eso sí, eso algunos lo podrán hacer, otros no. Ya dependerá de la creatividad de cada uno. Pero si juzgamos por la calidad del programador a nivel técnico, normalmente va a ser muy valorable aquel que se las arregle lo mejor posible para depurar. Y depurar no es igual de fácil en todos los lenguajes, ¿sí? Bien, con ese sermón vamos a continuar. Bien, hasta acá se entendió todo. ¿Tienen alguna duda? Eh, Me imagino que alguna duda tienen que tener. Así que no sean vergüenzudos. Pregunten, comenten. No me gustaría que sigamos a lo loco y a lo bruto. Como les dije, esto es otro paradigma, como pasó con CSS, que también me da miedo lo de depurar. Sí, da miedo, pero hay programadores que no les gusta para nada y hay programadores que sí les gusta depurar. Es más, es la conversación que yo tengo con un colega del equipo que él le encanta depurar. Él prefiere mil veces arreglar errores que hacer cosas nuevas, por ejemplo. A él le encanta esta tarea como de investigar por qué un programa no está funcionando, encontrarlo. Yo les digo que encontrar un problema de un programa que no compila, no funciona, está andando mal y resolverlo es altamente satisfactorio. A mí particularmente me gusta más hacer cosas nuevas que depurar programas, pero son los gustos de cada uno. De que no van a poder zafar, no van a poder zafar, eso se los aseguro, y la depuración va a ser algo que va a ser constante en sus vidas, porque sobre todo al principio van a escribir cosas y no va a salir, no va a funcionar, y bueno, van a tener que ver por qué está pasando, y bueno, pero no le tengan miedo. ¿Alguna pregunta? Bueno, como les decía, esto es un cambio de paradigma, como pasó con CSS, que es otro lenguaje y era diferente a HTML. JavaScript es otra cosa y es diferente a las anteriores. Así que lo ideal es que vayan reforzando bien, que vayan practicando bien lo que vimos de CSS, de HTML, para que no se les mezcle tanto, porque si ustedes dejan pasar el tiempo y lo ven todo junto, y les va a costar, se les va a mezclar mucho las cosas. Claro, Mati, depurar, la palabra mágica. ¿Se acuerdan del gordito de Jurassic Park? Bueno, en esa escena, Mati me hace acordar, Samuel L. Jackson dice, depurar las cantidades, no sé cuántas miles de líneas de código me llevaría todo el día o algo así, dice. Como que había un error, si se acuerdan de Jurassic Park, o el que no la vio, el programador maliciosamente dejó una rutina corriendo que lo que hacía era que todo fallara todos los sistemas de seguridad del complejo de donde estaban los dinosaurios. Y otro programador que dice, si se ponía a depurar el sistema para ver dónde estaba esa falla o esa rutina para cancelarla, iba a tardar todo el día. Y sí, en programas que tienen miles y miles de líneas de código, la depuración se hace cada vez más complicada y a veces determinar la razón de una falla puede durar días. Eh, entonces, ¿qué hacen los chabones? Y bueno, dicen directamente reinicien todo desde cero para cancelar esa rutina y es más rápido. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es un ejemplo claro de Hollywood de depuración. Sí, buenísimo ese ejemplo. ¿Alguna consulta más? Yo la verdad que iba a seguir hoy. Lo que seguimos ya es ver los tipos de datos que se pueden usar en JavaScript, pero me parece que eh,
lo quisiera dejar acá. Lo quisiera dejar acá para que vayan ustedes mismos esta semana haciendo lo que yo hice hoy, metiéndose a la consola, averiguando algunas páginas, dándole, qué sé yo, fíjense que si ustedes entran a Facebook, lo debo tener abierto, y aprieto F12, fíjense lo que aparece. Detente, esta función está pensada para desarrolladores, ¿sí? Bueno, terrible como para que no hagamos nada. Me gustaría cerrar con esto. Yo les decía que, ¿se acuerdan cuando vimos CSS? Que decíamos que, bueno, si nosotros hacemos algún cambio en el estilo, como por ejemplo yo vengo acá y borro esto, qué sé yo, y borré la F de Facebook, fíjense, uy, qué quilombo. No, esto es solamente lo que se me está renderizando a mí, nadie está viendo que yo borré la F de Facebook. Entonces con CSS no hay problema de cambiar lo que yo quiera o HTML. Ahora. Si yo les dije que, por ejemplo, eh, que puedo haber algún formulario, bueno, no se me ocurre ninguno, pero supongamos que hay un formulario. Y vamos a entrar a Traditum como ejemplo de formulario. Supónganse que yo soy un médico. Esta es una aplicación que utilizan los médicos para hacer validaciones médicas, ¿sí? Para que usted cuando se van a atender a un hospital, normalmente el recepcionista o el prestador, el médico, va a lanzar una validación en algunos de estos sistemas para saber si ustedes se pueden ejecutar alguna práctica, si se pueden atender. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? De lo que es un formulario. Si yo acá le doy a enviar, por ejemplo, y me está diciendo que este dato es obligatorio. Esto es JavaScript. ¿Sí? Esto que están viendo acá se valida mediante JavaScript, mediante algunas funciones de JavaScript que son particulares, alguna librería, lo que sea, pero es JavaScript. Lo que pasa con JavaScript, a diferencia de CSS o lo que sea, es que si yo logro manipular el archivo de JavaScript que está haciendo esta validación, ¿sí? Si yo logro encontrar el archivo que está haciendo esta validación, ¿sí? Y lo puedo torcer, lo puedo cambiar, lo puedo obligar a que me acepte, por ejemplo, acá que dice número de identificador, que me acepte un 0, y acá que me acepte un 0, por ejemplo, cuando claramente me está diciendo que tiene que haber algunos datos particulares, yo podría, ¿sí? Empezar a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque si yo acá logro que esto no me valide y le puedo ingresar, por ejemplo, un formato erróneo que no está esperando, ¿sí? Porque acá me dice claramente, y está esperando un tipo de formato, un número entero, y yo le mando texto. Si yo logro que esto deje de validarme, ¿sí? Metiéndome en source, investigando cómo, tratando de quitarlo, esa validación, si lo logro y le doy a enviar, podría estar causando problemas. Porque esto ya no va a ser solamente para mí, solamente en mi máquina. Yo acá estaría burlando una seguridad que me la está aplicando a través de una validación de un formulario. Entonces acá fíjense que ya empieza a haber un componente de seguridad que se puede vulnerar con JavaScript. Y por eso es que Facebook acá nos está advirtiendo en la consola que no hagamos ningún cambio acá. ¿Sí? Que se fijen que si alguien les dijo que hagamos algún cambio acá, puede ser algún hacker que esté intentando hackearnos la cuenta. Esto es algo para advertirnos y asustar a la gente, por ahí decir, che, no voy a tocar nada. Y ojo que también empresas como Facebook o lo que sea, si ellos detectan y tienen gente laburando para eso y muy bien paga, si detectan que nosotros estamos intentando vulnerar algo, como por ejemplo, si yo entro a mis mensajes y intento torcer las cosas que se generan para intentar obtener mensajes de otra gente o los mensajes, no sé, lo que se puede hacer mediante JavaScript, que hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero hay muchas cosas que sí, me pueden buscar, ¿sí? Por hacker.
Entonces acá fíjense que a diferencia de lo que pasaba antes con HTML y CSS, con JavaScript ya también se pueden hacer algunas cosas maliciosas, ¿sí? Y algunas cosas de las cuales vamos a tener que tener cuidado. Componentes de seguridad, no vamos a llegar a ver en este curso nada de seguridad. La seguridad es algo muy complejo. Lo que sí podemos ver son algunas buenas prácticas. Eh, Les puedo mostrar algunas buenas prácticas respecto a JavaScript, algo muy fácil que es minificar. Minificar es hacer una especie de precompilación de las líneas de código para que se ocupen menos espacio y también sean más difíciles de cambiar, pero no. La seguridad en web es muy compleja y va a requerir un curso aparte y dependiendo de qué tipo de seguridad o en dónde se enfoquen. Sí, lo que sí podemos ver algunas buenas prácticas, pero nada más. Esto es un curso muy inicial y eso es algo muy avanzado, muy avanzado. Yo esto es simplemente para graficarles de que con CSS y HTML no pasa nada, pero con JavaScript ya sí se puede hacer algunas modificaciones a nivel local que después traigan algún problema a la página que estamos cambiando, ¿sí? Por ejemplo esto, un hacker puede a través de JavaScript intentar forzar este tipo de de formularios, las validaciones son un formulario, o intentar pasar información basura, o intentar capturar datos, ¿sí? A través de algunas formas que se podría hacer mediante JavaScript. Bien, con esto vamos a terminar hoy, para que vayan pensando en todo lo que hablamos. No, Mati, eso no, porque eso ya sería un curso más avanzado. Formularios van muy de la mano con lo que es un desarrollo en backend. Esos formularios, cuando nosotros le demos a enviar, va a algún lugar y esos componentes de backend se desarrollan en otro lenguaje usualmente, como C Sharp, y eso ya lo vamos a ver en el otro curso que voy a dictar, que va a ser de Full Stack, donde sí vamos a ver ya componentes de backend. Un poquito de backend, un poquito de base de datos, como para hacer una aplicación sencilla, así como esa de formulario, que envíe algo, lo procese y devuelva. Y eso también va a ser un full stack así muy inicial, pero que para el que quiera, más adelante, cuando termine esto, vamos a seguir con eso. En esto vamos a ver hasta esto, solamente JavaScript, solamente cómo manipular el DOM, un poquito de manipulación del DOM, para que a través de la programación podamos, por ejemplo, cambiarle el estilo de algo, ¿sí? Cosas que van a ver que tienen mucho más poder que CSS. Eh, y sobre todo para que entiendan cuando se bajen una plantilla y la modifiquen. Normalmente esas plantillas vienen con código JavaScript, entonces para que tengan una idea de lo que están viendo y no se mareen, o sea, que sepan algo, ¿sí? Esto recuerden que es inicial, es para que se les abra la cabeza estos nuevos paradigmas y a partir de acá empiecen ya por ustedes a hacer otros cursos, seguirme a mí en otro curso o hacer sus propias páginas y leyendo en internet ya puedan entender, puedan seguir su camino. Bien, lo dejamos hasta acá. Esta semana no va a haber ejercicios de esto. Lo único que quiero que hagan es que prueben por ustedes mismos. Si quieren, vayan viendo la consola. De los ejercicios que hicimos, vayan abriendo la consola con F12 y fíjense cómo les muestra las cosas en sources, por ejemplo. Que escriban acá, jueguen con el console log, jueguen con el console error. Console error. Que investiguen páginas, entren a cualquier página que conozcan, le aprieten F12, fíjense lo que aparece en consola. Que jueguen un poquito esta semana. Y ya la semana que viene nos vamos a meter de lleno a ver todos los que son los tipos de datos, variables, operadores y todo eso que es un montón. Así que ya tiene que venirse con todo lo que es CSS, HTML, bastante ya con un piso, lindo piso firme para que no se mareen. Estamos, así que tiene una semana para los que no se pusieron al día, se pongan al día. Y los que llegaron hasta el último, que se pongan a repasar, a practicar y se queden listos para afrontar lo que viene.
¿Estamos? Bueno, terminamos por hoy. Nos vemos el domingo que viene. El domingo que viene va a ser pesadito, así que vénganse despiertos. Nos vemos, chicos. Cualquier cosa, me mandan un mensajito, me avisan lo que necesiten. Chau, nos vemos. Gracias, vecina, gracias. Y feliz día para todos igual, ¿eh? Ya son todos programadores a partir de hoy. Nos vemos.